invitarlo a que abramos la palabra de Dios. We're going to open the Word San Juan capítulo 8, in John chapter 8, versículos 31 al 36. verses 31 to 36. Quiero invitar a los niños, si van a salir a sus clases, que puedan ir saliendo. I want to invite all the kids to go out to their classes. San Juan capítulo 8, John chapter 8, versículos 31 al 36. verses 31 to 36. Y vamos a leerlo alternadamente en el nombre de Jesús. We're going to read it alternating. Usted y yo leemos en español You and I will read in Spanish. y nuestros hermanos que hablan inglés o su primera lengua es el inglés, leen el 32 con la hermana Fernanda. And those who read in English will read it with me. Y el 36 lo leemos todos juntos en el nombre de And Jesús. 36 will read it all together. ¿Todos lo tenemos? Does everyone have it? No sé si me pueden ayudar. Sí, muy bien, gracias. Dijo entonces Jesús, léalo conmigo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Todos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres". Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en este momento me dispongo a predicar tu bendita y poderosa palabra. Yo te pido que tu palabra corra y sea glorificada, que pueda ser edificada en cada uno de nuestros corazones y que en esta tarde convenza a alguien de pecado, de justicia y de juicio. En tu nombre, Jesús. Amén. Esté cómodo, por favor, mi querido hermano. You may be comfortable. Hace 15 días 2 weeks ago, comenzamos a responder una pregunta we started to answer a question que le da título a nuestra serie. which gives a title to our series, ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Why Did Christ Have to Die? Dijimos que mucho sabemos sobre Semana Santa y cómo murió Jesús, We said that most of us know how Jesus died, pero poco sabemos la razón por la cual eso sucedió. but few of us know the reason as to why it happened. Vamos a esperar que los niños se puedan ubicar para que todos podamos estar atentos. We're going to wait for all the kids to be seated. Y creo que los niños que entraron son los más grandes, así que podemos estar atentos en el nombre del Señor. So we're going to wait for everyone to sit down, and then we'll be able to pay attention. Amén. ¿Estamos listos? Are we ready? Gloria al nombre de Jesús. Y una de las preguntas que respondimos, o una parte de la respuesta a la pregunta ¿por qué tuvo que morir Cristo? Part of the response as to why Christ had to die Es porque cuando el hombre pecó is because when the man sinned delante de un Dios santo y justo, before a God that is holy and righteous, merecía muerte y necesitaba un sustituto. he deserved death and needed a substitute. Así que Cristo tomó nuestro lugar. So Christ took our place. ¿Sí recuerda que de eso hablamos hace 15 días? Do you remember we talked about this 2 weeks ago? Amén. Pero esa, aunque es una respuesta, no es toda la respuesta. Even though that is a response, it is not the full response. La obra de Jesucristo vino a responder a otra condición del ser humano. The work of Jesus Christ came to respond to another condition of the human being. Porque el pecado no solamente nos hizo culpables, Because sin not only made us guilty, el pecado también nos hizo esclavos. sin also made us slaves. Así que la humanidad no solamente necesitaba un sustituto, So humanity not only needed a substitute, también necesitaba un redentor. they also needed a redeemer. Nosotros nos la pasamos cantando que el Señor nos hizo libres We're always singing that the Lord made us free, y hay libertad en la casa de Dios. and there is freedom in the house of the Lord. Y a veces creemos que esa libertad es para saltar y brincar acá. And sometimes we think that freedom is to come and jump here at the front.
A veces difícilmente entendemos de qué libertades que venimos hablando. And sometimes we don't understand what freedom we're actually talking ¿De qué about. necesitamos ser libertados? What do we need to be freed from? Bueno, pues en el texto que leímos, Well, in the verse that we read, Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, Jesus said that all those who sin esclavo es del pecado. is a slave of sin. Así que, ¿cómo llegó el pecado a ser nuestro amo y nosotros esclavos del pecado? So how did our sin become our master and we become slaves of it? Por eso, con la ayuda del Señor, hoy vamos a hablar de la doctrina de la redención. And that's why with the help of the Lord, we're going to speak on the doctrine of redemption. ¿Qué doctrina vamos a tocar el día de hoy? What are we going to talk about today? La doctrina de la redención. The doctrine of redemption. Redimir To redeem viene de una palabra hebrea que significa rescatar. comes from a Hebrew word that means to rescue. Significa comprar con precio It means to buy with a price o recuperar. or to recover. Eso significa redimir. That's what redeem means. En la ley existe una figura que nos ayuda a comprender qué es la redención. In law, there is a figure that exists that allows us to understand what redeeming is. Dios le dijo al pueblo God told his people que la tierra que les dio that the land that he gave to them era de él. belonged to him. De Jehová es la tierra y su plenitud. The land belongs to Jehovah. Por tanto, aunque él se las dio, ellos no podían vender esa tierra a perpetuidad. The same way that he gave it to them, they weren't able to sell it Porque la tierra es de Dios y Dios se las prestó, en otras because palabras. the land belongs to God and God basically borrowed it to them. Por tanto, si una familia empobrecía So that's why if a family was poor y no tenía otra cosa que hacer, podía vender la heredad que Dios le había dado. and they didn't have anything else to do, they were able to sell that land. that Él God had podía given them. venderla, They could sell it. pero también existía un mecanismo para que la recuperara. But there was another way for them to be able to recover it. Levítico 25:25. In Leviticus 25:25. Cuando tu hermano empobreciere If one of your brethren becomes poor y vendiere algo de su and posesión, has sold away some of his possession, entonces su pariente más próximo vendrá and if his redeeming relative comes to redeem y it, rescatará lo que su hermano hubiere vendido. then he may redeem what his brother sold. Ahí aparece un contexto o una palabra hebrea que significa redentor, pariente redentor. There's a word there that says redeeming relative. El pariente redentor es el que podía redimir la tierra que alguien pobre hubiese perdido. Redeeming relative is the one person that was able to redeem whatever that poor person lost. Como la tierra Dios se la había dado a las familias, Because God had given that land to families. no cualquiera persona podía redimir o rescatar la propiedad. Not just anyone could redeem or rescue that property. Tenía que ser un familiar. It had to be a relative. Y no cualquier familiar, And not just any relative. el familiar más cercano, The closest relative que tuviese la capacidad económica that had the financial capacity y que quisiera. and that wanted to. Podía redimir mediante el pago de un precio la propiedad de su familiar. They could redeem it through a payment to get that property back. Y este texto nos presenta tres posibilidades cómo alguien podía redimir o recuperar una posesión que había vendido. And this text presents to us different ways in which they could redeem or rescue what was lost. Verso 26. Verse 26. Y cuando el hombre no tuviere rescatador Or if the man has no one to redeem it, y consiguiere lo suficiente para el rescate, but he himself becomes able to redeem it, entonces contará los años desde que vendió then let him count the years since its sale y pagará lo que quedare al varón a quien vendió and restore the remainder to the man to whom he sold it, y volverá a su posesión. that he may return to the possession. Es decir, él la podía vender si empobrecía, He could sell it if he was poor, pero si le iba bien en los negocios but if it went well down the y line conseguía el dinero, and he was able to get the money back, tenía toda la potestad de llegar al que le vendió. Oiga, ya conseguí el dinero, aquí está el dinero, regréseme mi posesión. he had all the authority to go back and hand that money to get that property back. Y tenía que descontar unos días o el tiempo para llegar al jubileo, que ya vamos a hablar de qué es. To which they had to take away a couple of days from which they had sold it.
Pero si definitivamente él no tenía el dinero, But if they definitely did not have the money, un pariente cercano podía recuperar lo perdido. a close relative was able to recover what has been lost. El versículo 25. And read that in verse 25. Entonces su pariente más próximo So his closest relative vendrá y rescatará will come to redeem it, lo que su hermano hubiere vendido. and he may redeem what his brother sold. Si él empobrecía y no tenía cómo, el pariente más cercano podía redimir la propiedad de su familiar. If he became poor, then his closest relative was able to come by and redeem that property. La historia de Ruth, ¿usted ha leído la historia de Ruth en la Biblia? Have you guys read the story of Ruth? Es una muestra It's del pariente cercano redentor. It shows us this redeeming relative. Elimelech era un Abimelech hombre de Judá was a man from Judah, y había mucha hambre y él se fue a Moab. and there was lots of hunger, and he went to Moab. Se llevó su esposa y se llevó sus 2 hijos. And he took his wife and his 2 children. Estando en Moab, sus hijos se enamoraron y se casaron con personas de esa ciudad. And being there, his 2 children fell in love and married with those from there. Y allá en Moab murió Elimelech And that is where Elimelech died, y murieron los 2 hijos. and his 2 sons as well. Así que la esposa de Elimelech, Noemí, So then Naomi, his wife, junto con una nuera que la quería mucho llamada Ruth, and a sister-in-law whose name was Ruth, le tocó regresarse a Belén sin nada, had to go back with nothing. llevada del bulto. Nothing. Era tanta la ruina que tenía esa mujer cuando llegó de regreso a su ciudad, They were in so much ruins that when they had to return to the city, que mandaba a la nuera a que recogiera espigas she had to send her daughter-in-law to go collect things en los campos. in the fields. Y ni siquiera como trabajadora, las espigas que se le caían a los trabajadores o que no recogían, esa era la que ellas tomaba. She would actually not collect what was growing, but everything that was on the ground on the field. Resultó que el dueño de ese campo And the owner of that field era un pariente cercano de Elimelech. was actually a close relative of Elimelech. Así que Ruth le hizo la solicitud a Boaz And so then Ruth was the one that solicited y le for dijo, Boaz redímeme por favor. and said, "Redeem me, please." Es decir, pague el precio de la propiedad que yo dejé o que mi esposo dejó abandonada cuando nos fuimos. Basically asking Boaz to pay the price that her husband and her left behind. Y tenía que tener mucho amor, And he had to have lots of love porque daba de su dinero y no era para él, era para quien lo había perdido. because he was putting his money towards something that belonged to those who had lost it. Pero Ruth halló gracia ante los ojos de Boaz y Boaz la redimió. And Boaz was able to redeem Ruth Ruth 4:9. in Ruth 4:9. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: And Boaz said to the elders and all the people, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech "You are witnesses this day that I have bought all that was Elimelech's, y todo lo que fue de Kelión y Malón, los hijos de Elimelech. and all that was Chilions and Malons." Así que Boaz recuperó a Noemí lo que ella había perdido. So Boaz basically redeemed everything that they had lost. La segunda manera de redimirse. And that was the second way of being redeemed. Y la tercera And the third way, era en el año del jubileo. Cada 50 años. every 50 years. Cada 50 años en el orden económico hacían borrón y cuenta nueva. Every 50 years, following this order, they would basically clean Todas slate. las propiedades volvían a los dueños a los cuales Dios se las había dado originalmente. All the properties would return back to the rightful owners. Versículo 28. And that's where we read in verse Mas 28. si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, But if he is not able to have it restored to himself, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. then what was sold shall remain in the hand of him who bought it until the year of Jubilee. Y al jubileo saldrá And in the Jubilee it shall y él volverá a su posesión. be released, and he shall return to his Si possession. durante los 50 años If during those 50 years no tenía la capacidad para rescatar su posesión, they didn't have the capacity to rescue his possession, le tocaba esperar hasta el año del jubileo. they'd have to wait until the year of Jubilee. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? So what does this have to do with us? ¿Qué tiene que ver la redención con usted y conmigo hoy,
año 2026? What does redemption have to do with you and I today in 2026? ¿Por qué esa historia tan lejana nos tendría que importar a nosotros? Why does this story that's so far have to do with us? Bueno, volvamos al Edén. So we're going to go back to Bethlehem. Génesis 2:16. We're going to go to Genesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: And the Lord God commanded the man, saying, de todo árbol del huerto podrás comer, of every tree of the garden you may eat, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. but of the tree of knowledge and good and evil you shall not eat. Porque el día que de él comieres, For in the day that you eat from it, ciertamente morirás. you shall surely die. Y recuerde usted qué hizo el hombre. And do you remember what man did? Desobedeció They disobeyed, y el pecado entró a la raza humana. and that is where sin entered the human race. La consecuencia, The consequence, hace 15 días hablamos de que la consecuencia del pecado es muerte, we spoke 15 days ago porque about la paga del pecado es, the consequence muerte. of sin is death. pero también la paga o una consecuencia del pecado es la esclavitud. But also the payment or another consequence of sin is slavery. Juan 8:34. We read in John De 8:34, cierto os digo, most assuredly I say to you, que todo aquel que hace pecado, whoever commits sin esclavo es del pecado. is a slave of sin. Cuando usted y yo pensamos en pecado, When you and I enter into sin, a veces pensamos solamente hice algo que Dios prohíbe. we only think, I did something that God prohibits. Y aunque eso es cierto, And although that is true, la Biblia dice the Bible says que el pecado es un poder que busca gobernar nuestra vida. that sin is a power that looks to govern our lives. Es un poder que quiere gobernar la manera en que nos comportamos. It's a power that wants to govern how we behave. Romanos 6:16. In Romans 6:16, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, sois esclavos de a quien obedecéis? you are that one slaves whom you obey, Sea del pecado para muerte, whether of sin leading to death o sea de la obediencia para justicia. or of obedience leading to righteousness. Es decir, el pecado se convierte en nuestro amo Basically, sin becomes our master cuando comenzamos a obedecerlo. when we start to obey it. Y en la mente del ser humano eso juega al contrario. In a human's mind, that kind of goes backwards or contrary. Empieza con un engaño, It starts by being una Right on. práctica pecaminosa. it's a sinful practice. Usted dice, yo la empiezo a hacer, pero yo cuando quiera la dejo. You say, okay, I'm going to start doing so, and when I want to, I will just let go of it. Un día más, One more day. un día más, One more day. un día más. Hasta que se da cuenta que quiere dejar esa práctica pecaminosa Until they realize that they want to leave that sinful practice, y no puede. and they're not able to. Una persona empieza con una mentira One person starts with one lie, y eso conduce a otra mentira, and then that leads to another lie, otra mentira, and then another lie, otra and another, y otra. and another. Y al final ya no puede reconocer qué es la verdad de la mentira. And then at the end of the day, they can't even recognize the difference between the truth and a lie. La codicia Or sometimes, empieza por el deseo de un poquito más, sometimes wanting to desire just a little more, solo un poco más, just a little more, solo un poco más, a little more, y nunca se sacia. and then they're never satisfied. El orgullo Pride, empieza como algo muy incipiente it starts as something very small hasta que se convierte en una forma de vivir. until it becomes a lifestyle. A esa actitud, And to that attitude, cuando el ser humano quiere dejar un pecado y no lo puede dejar, when a human wants to leave a sin, but they are Jesús not dijo able es que to, es esclavo del pecado. that's where God said, you have become a slave to sin. Hay personas que dicen, nunca más vuelvo a serle infiel a mi esposa de verdad, nunca más. There are people that say, never again will I be unfaithful to my wife. Y de pronto dura juicioso 1 o 2 meses And maybe they're good for 1-2 months, y vuelta a la infidelidad. and then they go and are unfaithful again. ¿Quién es él? Who is he? Esclavo
del pecado. He's a slave to sin. No vuelvo a robar, no vuelvo a tomar lo ajeno. I will never steal or take that does not belong to me. Pero cualquier cosa que encuentre, But whatever they find, se la lleva puesta. they'll take it and wear it. Esclavo del pecado. A slave to sin. Porque aquello que parece que uno tiene bajo su control, Because whatever we think we might have under our control empieza a controlarnos. starts to control us. Eso es esclavitud. And that is what slavery is. El pecado promete libertad Sin promises freedom hasta que intentas dejarlo. until you try to leave it behind. Si el pecado es tan agradable, trátalo de dejar. If sin is so pleasant, then you try to leave it. A eso es lo que Jesús dice, esclavo del pecado. And that is what Jesus means by slave to sin. Y cuando Jesús le dijo eso a los judíos, And when Jesus said that to the Jews, ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. they said, "We have never been slaves to anyone." Mentirosos. Liars. Fueron esclavos en Egipto You guys were slaves in y en Egypt. ese momento eran colonia romana. In that moment, it was run by the Romans. Pero a esa esclavitud Jesús no se refería, But that's not the slavery that he was referring to. se refería a la esclavitud del alma. He was referring to the slavery of their soul. Así que a causa de la desobediencia, So because of disobedience, el hombre quedó esclavizado del pecado man became slaves to sin. y nadie podía pagar su rescate. And no one could pay the price for their rescue. ¿Quién podría pagar el rescate del pecado de otro? Who was going to be able to pay the rescue of someone else? Si toda la humanidad es o era esclava del pecado. If all of humanity were slaves to sin. El Salmo 49, versículo 7. In Psalms 49, verse 7, Ninguno de ellos podrá en alguna manera redimir al hermano, none of them can by any means redeem his brother, ni dar a Dios su rescate, nor give to God a ransom for him. porque la redención de su vida es de gran precio For the redemption of their souls is costly, y no se logrará jamás. and it shall cease forever. ¿Qué ser humano podría rescatar a otro ser humano de la esclavitud del pecado? What human being could save another human being from slavery to sin? El salmista dijo, ninguno de And the ellos. psalmist said, none of them, Claro, todos esclavos. because all of us are slaves. Isaías 52:3. In Isaiah 52:3, Porque así dice Jehová. for thus says the Lord, De balde fuisteis vendidos, you have sold yourselves for nothing, por tanto sin dinero seréis rescatados. and you shall be redeemed without money. La condición del ser humano no podía resolverse ni con todo el dinero del mundo. The condition of a human being was not going to be able to be solved with all the money in the world. ¿Cuál es el precio para pagar por un pecado, por la redención de un pecado? So what is the price to pay to redeem a sin? Usted puede asegurar las cosas de su casa. You might be able to insure the things of your home. Y usted puede tomar su carro y va y lo asegura. You might be able to insure your car as well, Y ellos se lo aseguran hasta cierto tope. but they're going to insure it to a certain maximum or limit. Usted no lo puede asegurar por lo que usted quiera. You can't insure it for whatever you want. La aseguradora hace un avalúo. The insurance company will make an Le dice, no, su evaluation. carro ya tiene mucho, se lo avalúa en tanto. They'll say, oh no, your car has this, I'm going to give it to you, I'm going to insure it for this. La casa, usted puede comprar seguros de cosas, Your home, you can buy insurance for different things, pero tienen un límite. but each of those things have a limit. Sin embargo, si usted quiere asegurar su vida, But if you want to insure your life, le venden el seguro que usted quiera. they will sell the insurance that you Usted want. puede pagar todo el dinero que sea para asegurar su vida. You can pay all the money you want to insure Ahí your no hay life. límite. There is no limit. Para ellos mejor porque usted paga más cuota. For them, it's even better because you're going to pay even more. ¿Pero por qué? But why? Porque la vida no tiene precio. Because our life does not have a price. La vida es invaluable. There is no price on a life. Entonces, So, ¿cuál es el precio del rescate por algo que no tiene precio?
What is the price to rescue something that does not have a price? Medítelo un momentico. Try to meditate on that question. ¿Cuál podría ser el precio del rescate What could be the price of a rescue de algo que no tiene precio? of something that does not have a price? La vida. Life. Porque sin dinero seréis rescatados. And without money you shall be redeemed. No podíamos pagar. We could not pay. Nadie podía venir a rescatarnos. Nobody could come and rescue us. Pero Dios, But God, en un acto supremo de amor y de gracia, in a supreme act of love and grace, proveería el rescate would provide the de la rescue. humanidad del pecado. The rescue of humanity from sin. Dios prometió a través de sus profetas, And God promised through his prophets Isaías 59:20, in Isaiah 59:20, y vendrá el Redentor a Sión, the Redeemer will come to Zion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, and to dice those Jehová. who turn from transgression in Jacob. El says the Señor Lord. empezó a decir que vendría un Redentor. The Lord was starting to say that there would come a Redeemer. Pero ¿quién podría ser ese Redentor? But who would that Redeemer be? ¿Quién podría pagar el precio por el pecado? Who is going to be able to pay the price for Si sin? toda la humanidad es esclava del If pecado. all of humanity is a slave to sin. Isaías 44:6. Isaiah 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, Jehová de los ejércitos. the Lord of hosts. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. El Señor mismo está diciendo, yo, su Redentor. The Lord himself is saying, I am your Yo Redeemer. soy el que voy a redimir al pueblo. He's saying, I'm the one that's going to redeem my people. Pero volvemos a tener otro problema. But then we start to have another problem. El Redentor tenía que ser un pariente cercano. The Redeemer had to be a close relative. ¿Recuerda la ley? Do you remember the law? Tenía que ser un pariente cercano. It had to be a close relative. Por esa razón And for that Jesucristo se reason, hizo hombre. Jesus Christ made himself man Para hacerse nuestro pariente cercano. to make himself our closest relative. Hebreos 2:14. In Hebrews 2:14, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, él también participó de lo mismo, he himself likewise shared in the same, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. that through death he might destroy him who had the power of death, Esto es al diablo, that is the devil, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Entonces Dios se hizo hombre So God made himself man para ser nuestro hermano, to be our brother, para ser nuestro pariente cercano. to be our closest relative. Vino a redimirnos del pecado He came to redeem us from sin porque Él era el único que no tenía pecado. because he was the only one that had not committed sin. Hay personas que se confunden cuando leen la Biblia There are people that get confused when they read the y Bible. dicen, el Hijo de Dios, The Son of God. el Hijo del hombre. They say the Son of Dicen, Man. no, que son dos, son tres, no, son cuántos. They say, no, it's 2, 3, it's so many. Es porque no entienden que en ese momento el Señor está siendo nuestro hermano cercano. They just don't understand that in that moment, God is becoming Pero our Él closest mismo relative. fue el que decidió venir. But he himself was the one that decided to come. Dios mismo manifestado en carne. God himself manifested in flesh. ¿Y cómo nos redimió? And how did he redeem us? Pagando un precio. Paying a price. Y dijimos que no había dinero que pudiese pagar la redención del hombre. And we said that there was no money that could pay the redemption of mankind. San Mateo 20:28. In Matthew 20:28, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, just as the Son of Man did not come to be served, sino para servir but to serve, y para dar su vida and to give his life en rescate por muchos. a ransom for many.
vino a dar su vida en rescate He came to give his life in rescue por usted y por mí. for you and for me. ¿Y cuál fue el precio que pagó? And what was the price that he paid? Primera de Pedro 1:18. In 1 Peter 1:18, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, knowing that you were not redeemed with corruptible things, la cual recibisteis de vuestros padres, from which you received from your parents, no con cosas corruptibles como oro o plata, such as silver or gold, sino con la sangre preciosa de Cristo, but with the precious blood of como de un Christ, cordero sin mancha y sin contaminación. as of a lamb without blemish and without spot. Ese fue el precio That was the price por librarnos de la esclavitud del pecado. to free us from slavery of sin. La consecuencia del pecado era muerte. The consequence of sin was death. Así que Cristo tomó sobre sí nuestra muerte So Christ took upon himself y our death pagó con el precio más alto que alguien puede pagar, and paid with the highest price that anyone could pay, su sangre. his blood. La sangre representa la vida entregada. The blood represents the life that was given. Por eso la Biblia dice que los cristianos no comemos sangre, That's why the Bible says that Christians do not eat blood, porque la sangre representa la vida. because blood represents life. Sin embargo, Cristo But Jesus Christ entregó hasta su última gota de sangre. gave up his last Por drop eso of es tan blood. llamativo cuando el guarda le clavó al Señor la lanza en su costado. That's why when he was punctured on the ¿Y side, qué salió? and what came out? Salió agua. Y Water sangre. came out. Es una muestra de decir, dio hasta la última gota de sangre And it goes to show that he gave up to his last para drop of comprar blood su libertad y la mía. to buy our freedom. Usted verá si alaba al Señor por un momento y le da la You can gloria. praise the Lord from wherever you are. Gloria al nombre de Jesús. Praise the name of the Gloria al Lord. nombre de Jesús. Praise the name Gloria of al the Lord. nombre de Jesús. Praise his name. Mediante esa muerte During that death, obtuvo nuestra redención. he obtained our redemption. Hebreos 9:12. Hebrews 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, Not with the blood of goats and calves, sino por su propia sangre. but with his own blood. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, He entered the most holy place once for all, habiendo tenido having obtained eterna redención. eternal redemption. La sangre de Cristo The blood of Christ fue el sacrificio por nuestra eterna redención. was the sacrifice for our eternal El redemption. precio de nuestra redención fue la sangre de Jesucristo. The price for our redemption was the blood of Christ. En Apocalipsis hay una canción muy linda. In Revelations, there's a beautiful song, Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, and they sang a new song saying, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, "You are worthy to take the scrolls and to open its seals, porque tú fuiste inmolado for you were slain, y con tu sangre nos has redimido para Dios and have redeemed us to God by de your todo blood, linaje out of every y tribe lengua and y tongue pueblo and y people nación and nation, en todas partes del mundo, in all parts of the world, sin importar la lengua, no matter the sin tongue, importar el país o la no cultura. matter the country or the culture. Hay gente redimida por la sangre del There are Cordero. people that have been redeemed Hay by gente his que ha blood. sido liberada de la esclavitud People who por la have been sangre freed del by Cordero. slavery by the blood of the Lamb. Por eso es que adoramos al Señor. And that is why we Por eso es worship que the le Lord. decimos, tú eres digno. And that's why we say you Por are eso es que lo worthy. That exaltamos. is why we exalt Porque him. Él con su propia sangre nos rescató del pecado. Because with his own blood he rescued us from sin. Alguien que entiende eso Someone who understands no llega a la this iglesia esperando a ver qué show me presentan. doesn't come to church to wait for a Llega show. levantando sus manos y llega diciendo, vengo a adorar al que me He comes rescató.
lifting his hands and saying, I came Vengo a to worship adorar the al que one me who saved redimió. me, the one who Vengo a redeemed me, glorificar al que lo hizo todo por mí. the one who did everything for me. Porque el pecado nos tenía bajo el dominio de la muerte. Because sin had us under the Pero authority of Cristo death. But Christ entró en nuestra condición, entered into our murió por condition, nuestros pecados died for our y sins, pagó el precio de nuestra redención con su and paid the sangre. price for our redemption with his blood. Gloria al nombre de Jesús. Praise his name. Gloria al nombre de Jesús. Glory be to the name of Jesus. En Levítico In Leviticus, decía el texto, the text was saying, volverá a su posesión. he will return to his possession. Así que Cristo nos redimió So Christ redeemed us y no nos dejó sin dueño. and did not leave us without a master. Tito 2:14. In Titus 2:14, Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed. Léalo conmigo. Read Y it with me. purificar ¿para qué? And purify for Y himself purificar para sí un pueblo propio, his own special people, celoso de buenas obras. zealous for good works. Así que el Señor nos redimió So the Lord redeemed us para sí mismo. for himself. En otras palabras, In other words, el Redentor pagó el precio. the Redeemer paid the Nos price, liberó del dominio del pecado freed us from sin, y ahora le pertenecemos a Él. and now we belong to him. Le pertenecemos a Dios. We belong to God. Ahora somos pertenencia de Él. And now we belong to him. Por eso ya no quiero vivir como yo quiera vivir, That is why I don't want to live however porque I want tengo to un live. dueño. Because I have an owner. Ahora no es lo que yo quiera hacer, es lo que Él quiera para mí. Now it's not what I want to do, it's what Porque he yo wants for tengo me. un dueño. Because I have an owner. Ya mi vida no me pertenece, mi vida le pertenece a Él porque Él fue quien me redimió. My life does not belong to myself anymore. It belongs to him because he redeemed me. ¿Qué significa vivir como redimidos? And what does it mean to live redeemed? Lo primero The first thing es que somos libres. is that we are free. San Juan 8:36. John 8:36. Así que si el Hijo os libertare, Therefore, if the Son makes you seréis free, verdaderamente you shall be libres. free indeed. La libertad cristiana Free Christianity no or freedom consiste en que puedo saltar, brincar o hacer muchas cosas. Esa no es la libertad does cristiana. not consist of dancing and jumping. La libertad cristiana significa que el pecado ya no es más mi amo, It consists of the fact that sin is no longer my master. que ya no tengo la esclavitud del pecado en mi vida, I don't have a slavery to sin in my life anymore. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Because for the law of the Spirit of life in Christ Jesus me ha librado de la ley del pecado y de la has muerte. made me free from the law of Romanos sin and death. 8:2. In Romans 8:2, Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Christ Jesus has made me free from the law of Así sin que el and death. cristiano, So Christian, usted y yo, you and I, no dejamos de pecar porque tengamos fuerza de voluntad. we didn't stop sinning because we did it willingly through strength. Dejamos de pecar porque Cristo nos ha libertado. We did it because Christ has freed us. Porque si fuera por fuerza de voluntad, ninguno la tenemos. Because if it was through our own strengths, none of us would have it. Pero Cristo nos libertó. But Christ freed us. Y ahora sí somos libres del pecado. And now we are free from sin. ¿Usted ha escuchado testimonios de nuestros hermanos aquí mismo? Have you heard testimonies from our brethren here? Hermano, yo era esclavo a la pornografía. Brother, I was a slave to pornography. Hermano, yo era esclavo al licor. I was a slave to liquor. Hermano, yo era esclavo a las mujeres. I was a slave to women. Pero un día el Señor hizo algo en mí y se me quitaron las ganas así. But one day God did something in me and every urge Me left. entregué al Señor y todo eso no volvió a suceder. ¿Quién sabe por qué? I gave myself to God and it never happened again. Bueno, porque el Señor Because God lo libertó. freed you.
Esa es la libertad que da el Señor. And that is the freedom that the Lord gives. La redención nos hace libres, Redemption makes us free, pero la redención también nos transforma. but redemption also transforms Porque hay us, personas because there are people que por fuerza de voluntad se abstienen de algunos pecados. that through their own strength they try to abstain from certain sins. Y eso es loable, es muy bueno. Personas que se abstienen de adicciones, And that's very good. There are people that abstain from addictions. como las personas que son abstemias, All those people that are in abstinence que dicen, yo dejé de tomar, that say, I stopped drinking. pero ellos no dicen, ya no soy alcohólico. They don't say, I'm not an alcoholic anymore. Ellos dicen, yo soy en recuperación. They say, I am in recovery. Llevo un año, I have not drank in a llevo year. 2 años, Or maybe 2 llevo years. 5 años limpio. Or 5 years Pero clean. yo no puedo ni acercarme porque yo sé que soy adicto. But I can't even get close to it because I know I'm an addict. Y hay personas que se abstienen de algunos pecados y qué bueno, And there are a couple people that abstain from certain sins, pero de seguro son esclavos de otros. but surely they're slaves to other sins. Ninguno es libre de todos los pecados sin Jesucristo. No one is free of all sins but Jesus Christ. Sin embargo, la redención But redemption nos transforma. transforms us De modo que si alguno está en Cristo, in a way that if any of us are in Christ nueva Jesus, criatura es. we are a new creation. Las cosas viejas pasaron. Old things have passed He away. aquí todas son hechas nuevas. Behold, all things have become new. No quiere decir que no tenemos, que no podamos ser tentados para pecar. It doesn't mean that we cannot be tempted to sin. Significa que ya no somos esclavos, que es diferente. It means that we are not slaves anymore, which is Podemos different. fallar, podemos equivocarnos, We can mess up, pero ya no hay una práctica constante del pecado but we are not constantly practicing sin porque somos libres. because we are free. Pero también somos de Cristo. But we are also of Christ Jesus. La redención nos recuerda que somos de Cristo. And redemption reminds us that we belong Ya no to nos Christ. pertenecemos. We don't belong to ourselves. Primera de Corintios 6:20. In 1 Corinthians 6:20, Porque habéis sido comprados por precio. for you were bought at a price. ¿Cuál fue el precio? And what was that price? La sangre de Jesucristo. Jesus Christ's blood. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Therefore glorify God in your body and in your spirit, los cuales son which are de Dios. God's. Antes éramos esclavos del pecado. Before we were slaves to sin, Ahora pertenecemos a Cristo. now we belong to Christ. ¿Y sabe qué es lo bueno de todo? And you know what's the good thing about this? Que Cristo es un buen amo. That Christ is a good master. Tiene cuidado de nosotros. He takes care Nos of us. provee de todo lo que necesitamos. Provides us of everything Nos that da we la need. salud. He gives us Nos health, da las fuerzas, la sabiduría. strength, and wisdom. Podemos tener todas las cosas que necesitemos en Él porque Él es un buen amo. We can have everything that we need in Him because He is good. Ahora somos de Cristo. And now we belong to Christ. Y la redención And redemption también nos recuerda reminds us que estamos esperando la redención completa. that we are waiting for the full redemption. Nuestra redención ya empezó, Our redemption already started. pero estamos esperando su consumación. We are waiting for it to consummate. Romanos In 8:23. Romans 8:23, Y no solo ella, not only that, sino que también nosotros mismos, but we also who have que tenemos las primicias del Espíritu, the first fruits of the Spirit, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, even we ourselves groan within ourselves, esperando la adopción, eagerly waiting for the adoption, la redención de nuestro cuerpo. the redemption of our body. ¿Cómo explicaría yo este versículo? How would I explain this verse? Imagine que usted llega a un store Imagine you arrive to a store y dicen, aquí está el último iPhone. and they say, here is the latest Usted iPhone dice, model. lo voy a comprar. And you say, I'm going to buy it. Y usted paga la plata. And you pay the money for it. ¿Y qué hace usted con ese iPhone? And what do you do with that phone? ¿Lo deja ahí? You leave it there? ¿Se lo lleva? You take it.
Porque lo compró, sino para qué lo compró. Because you bought it. Jesucristo nos compró a precio de sangre Jesus Christ bought us. y está a punto de venir a recogernos y llevarnos con And Él. he is close to come and pick Para eso coming nos and picking compró us Él. up. And that is why he bought Nos us. compró con su sangre preciosa He bought us with his precious y blood. está que viene a recogernos. And he is almost here to pick us up. Los discípulos le preguntaron, Señor, pero ¿cuándo va a ser eso? The disciples said, Lord, when is this going to happen? Y preste la atención a las señales. And you have to pay attention to the San Lucas signs. 21:10. In Luke 21:10, Usted me dirá si ya esas señales están cumpliendo o no. you are the one to decide if those signs are fulfilling themselves. Entonces les dijo, Then he said to them, se levantará nación contra nación nation will rise against y nation, reino contra reino. kingdom against kingdom, Y habrá grandes terremotos and there will be great earthquakes y en diferentes lugares hambres y in pestilencia. various places, and famines and pestilences. Y habrá terror y grandes señales And del there will cielo. be fearful sights and great signs from heaven. Y da una explicación más larga de cuáles serán las señales antes del fin. And they give an even deeper explanation of all the signs nearing the Y en el end. versículo 28 nos recuerda la promesa para la iglesia. And in verse 28, they remind us of the promise for his church. Léala conmigo en alta voz. And you can read it with me. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Now, when these things begin to happen, erguíos y levantad vuestra cabeza, look up and lift up our heads, porque vuestra redención está cerca. because your redemption is drawing ¿Por qué no alaba el near. nombre del Señor en esta Why don't hora? you praise his name? Gloria al nombre de Jesús. Praise the name of the Nuestra Lord. redención está Your cerca. redemption draws Gloria al near. nombre de Jesús. Cristo nos redimió y nos hizo suyos. Christ redeemed us and made us his. Y Él murió en la cruz del Calvario. And he died on the Pero cross al at tercer Calvary. día resucitó con poder. But on the third day he resurrected with Ascendió power. a los cielos. He ascended to the heavens. Y estamos esperando el día de nuestra And we are redención. waiting on the day for our redemption. En esta tarde yo le quiero hablar a alguien And this afternoon I want to speak to someone que sienta que el pecado lo ha esclavizado that feels that sin has maybe made y them se a ha dado slave cuenta que no puede pagar el precio de su propio rescate. and has realized that they cannot pay the price for their own rescue. Le quiero hablar de Jesucristo, And I want to speak to you about Jesus Christ. Dios mismo manifestado en carne, God himself manifested quien in se flesh, hizo cercano, who made himself quien near, vivió sin pecado, who lived with quien without entró en sin, nuestra condición, who entered our quien condition, pagó con su vida nuestra who libertad. paid with his life for our freedom. Él es el único que puede liberarte del pecado. He is the only one that can free you from sin. Así que si el Hijo os libertare, So if the Son sets you free, seréis verdaderamente. you will be Libre. free indeed. Yo no vengo a decirle, oye, esfuércese más por ser una mejor I'm persona. not saying try harder, be a better person. Si lo puede hacer, séalo, pero sin el Evangelio igual se condena. If you can do it, do it. But if without salvation or the gospel, you cannot be complete. O si no, recuerde la historia Or del remind the hombre que story estaba orando en su casa llamado Cornelio. of the man that was praying next to his Y house. él oraba y dice la Cornelius. Biblia que Dios lo escuchaba. And it says that God heard him, Y daba limosnas y ayudaba a la gente, Cornelio. and he would always help others. Y la Biblia dice que las oraciones llegaron hasta el oído del Señor. And the Bible says that his prayers reached the Lord. Pero eso no le fue suficiente para ser salvo. But that was not enough for him to be El Señor saved. se le apareció y le dijo, llame a Pedro que le va a decir algo. The Lord appeared before him and said, call Peter. Y por buena persona que era, And because he was a good le person, escuchó el Evangelio. he listened to the Se gospel. bautizó en el nombre de Jesús. He baptized Y in the name habló of en Jesus nuevas and lenguas. spoke in new tongues. Así que este no es una intención para invitar a alguien a que se esfuerce más. So this is not just to invite someone to try Hoy vengo a harder. hablarle del Redentor.
Today I came to speak to you of the Redeemer, Jesucristo el Señor, Jesus Christ, quien ya pagó el precio. who already paid the price. Si hay alguien que es esclavo de algún pecado, If anyone is a slave yo to le sin, garantizo que si usted hoy cree en Jesucristo, I guarantee you that if today you creer believe en in Jesus Jesucristo es Christ, creer en la obra que Él hizo en la cruz. believing in Him means believing in the work that Yo He le did on puedo the asegurar cross. que hoy puede ser libre, I can assure you that you can be free today. porque no me avergüenzo del Evangelio, For I am not ashamed of the gospel. porque es poder de Dios para salvación For it is the power of God to a salvation todo aquel que cree. for everyone who believes. Creer que Él murió por nuestros pecados, Believing that He died for our creer sins. que Él pagó nuestro That He rescate, paid for our rescue. creer que Él venció la muerte, That He conquered death. creer que ascendió a los cielos That He ascended to the heavens. y que volverá por nosotros. And that He will return for us. Cristo hizo lo que nadie más podía hacer, Christ did what no one else was able to do. y es que el esclavo pueda ser And libre. it was for a slave to become free. Ese es el Evangelio, That is the gospel. que Jesucristo vino a darnos libertad. That Jesus Christ came to Y give us freedom. vivimos en esa libertad contentos. And we live in that freedom happily. Porque ya el enemigo, ya el mal no nos controla, ahora le pertenecemos a Because Dios. the enemy or evil does not control Yo us quiero anymore. invitarlo, mi hermano, a que usted por favor esté en pie en esta hora. I want to invite you to stand. Y quiero invitar a alguien que sabe que fue libre del pecado al momento de creer en Jesucristo, And I want to invite someone that knows that they have become free a que le in the dé moment that they gracias al believed. Señor en esta hora. And say thank you, Dígale, God, Señor, gracias, Say, "Thank gracias you, por lo que God, hiciste en mi vida. because of what you have done in my life. Gracias por haberme libertado del pecado. Thank you for having freed me Gracias from por sin, haberme libertado de la esclavitud del pecado, for having Señor. freed me from slavery to sin. Y te estoy esperando, Dios mío. And say, Lord, I am waiting for Estoy you. esperando que vuelvas por mí. Lord, I am waiting for you to Estoy come esperando for me. la redención And completa. I'm waiting for full Estoy redemption. esperando lo que tienes prometido para mí. Waiting for what you have promised for me. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, In the house of my Lord there are many para places. que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo For where I Jesucristo. am, you shall be as well. Y si alguien en esta hora quiere aceptar a Jesús, yo lo quiero invitar a que se entregue a Él. And if somebody in this hour wants to accept Jesus Hoy el Christ, Señor I puede invite you hacerlo to. libre en su And nombre. you can do it with freedom Hoy in el His Señor name. puede hacerlo libre desde ahora en adelante. Today the Lord can make somebody free Basta from now solamente and creer forever. en Jesucristo. All you have to do is believe in Jesus Christ. Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesús en Is there esta someone hora. who wants to give their life to the Lord? Habrá alguien que pueda decir, yo quiero vivir para Dios de ahora en adelante. Someone that can say, I want to live for the Lord Que el from now mundo on. se desbarate si quiere, pero yo he decidido seguirte a ti, The Señor. world can fall to pieces, but I have decided to follow you. Habrá alguien que quiera entregarse al Señor de verdad y no poner más excusas para su salvación. Is there anyone who wants to give themselves to the Lord fully without excuses? Porque nuestra salvación está más cerca hoy Because our salvation is closer today que cuando creímos. than when we first believed. Oremos en el nombre de Jesús. And let's pray in Señor the name of Jesús, Dios Jesus. Todopoderoso. Lord Jesus Almighty.